Ahí estamos. Bueno, entonces le damos la bienvenida a esta tercera jornada, esta tercera conferencia de prensa, en el marco de la 17ª Feria de Postulación y Matrícula, que reúne universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y por primera vez 100% online. Hoy día tenemos nuevos invitados y también nos acompaña nuevamente Andrés Santivilo, y hoy día se une a nosotros Loreto Leiva. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile y es directora del Centro de Estudios de Intervención y Implementación Psicosocial y asesora del programa Habilidades para la Vida. También se ha dedicado a numerosas investigaciones sobre la prevención y la promoción en la salud mental escolar. También recordamos que Andrés Santivilo es psicólogo también de la Universidad de Chile y ex jefe de la Unidad de Estudios e Investigaciones del DEMRE. Además, hoy día contamos también con la presencia de Ricardo Carrasco, quien es el director de esta feria de postulación y matrícula a la educación superior. Así que les damos la bienvenida en este día sábado. Y Ricardo, te doy el pase para que comentemos también hoy día. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la salud mental en la educación, y especialmente en este ámbito nuevo para todos desde el año pasado, que es esta educación semipresencial. Adelante, Ricardo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Loreto. Buenos días, Andrés, Carolina. Bueno, un día más de nuestra feria, ya, el tercer día, tema con bastante intensidad, aunque es un sábado, se ve como que está todo quieto, pero en realidad el mundo de siguiendo la lógica del online, todo esto es online, la gente no se ve, da pena ver los establecimientos de educación superior con sus puertas cerradas. Para nosotros también hicimos un pequeño video el día miércoles pasado de la estación Mapocho, donde la verdad es que es fantasmal, un vacío enorme. Se sienten los pasos hasta de las hormigas dentro, pero por el silencio que hay. Ahora, con respecto a este día, ha sido un tercer día intenso, va a ser lo mismo. El día de ayer fue realmente muy duro. Hoy día los niveles de respuesta de los alumnos se están tomando mucho más tiempo, tomando las cosas con más tranquilidad. Las instituciones están viendo las dificultades para ver el tema de sus matrículas, así que, no sé, nosotros por un lado apoyando todo lo que podamos hacer justamente con esta conferencia, también para ayudar a los alumnos, ayudar a los papás, ¿ya? Ayudar de alguna otra manera como lo hacemos constantemente con nuestra plataforma, que la Feria de Postulación siempre está orientando, es una plataforma de orientación de postulación y matrícula. Entonces, en ese contexto, bueno, hoy día vamos a tocar otro tema más, muy buenos contenidos, hemos tenido las dos conferencias anteriores, así que no creo que sea tan distinto el día de hoy. Así que, Carolina, usted toma nomás y diga quién sigue adelante en nuestra intervención. Bueno, hoy día, no sé quién va a comenzar, quién le damos la palabra, Loreto o Andrés, ahí usted, ¿quién comienza hoy día la intervención? Entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar de la salud mental en la educación, y la idea es conversar un poquito sobre las consecuencias que puede tener sobre nuestra salud mental, y especialmente sobre los estudiantes, las diferentes exigencias de la vida universitaria, que va más allá de los requerimientos académicos. Es todo un cambio de vida que tienen los alumnos al momento de ingresar a la universidad, y especialmente hoy día en este contexto que se da de clases semipresenciales, que ya para los alumnos va a pasar de un cuarto medio totalmente online o semipresencial para seguir en la universidad con un sistema bastante similar. Entonces, veo que Loreto va a partir. Entonces, Mira, adelante. sí, si quieres comienzo yo. Bueno, yo, como tú le mencionabas, nosotros hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con la salud mental, principalmente en contextos escolares, pero también desde hace, yo diría, un año más o menos, estamos realizando una investigación sobre la salud mental en estudiantes universitarios, particularmente con una estudiante de magíster que ella trabaja en el área del área médica, digamos, ¿no? Pero lo que podemos decir es que en términos generales lo que se sabe y lo que la evidencia ha mostrado es que la salud mental está fuertemente relacionada con los resultados académicos, ¿no? Con la funcionalidad, por decirlo de alguna manera, en los distintos contextos escolares, y también con una mejor adaptación psicosocial, si quisiéramos llamarle de manera amplia.
Por lo tanto, en el ámbito escolar, el contar con una buena, y en el ámbito universitario también, ¿no? El contar con una buena salud mental es determinante para el bienestar en términos globales, ¿no? Y si fuéramos más específicos, podríamos decir, es fundamental en el aspecto académico, ¿no? Pero también en el aspecto psicosocial. Y eso tiene que ver justamente con lo que tú mencionabas, esto referido a las distintas exigencias de la vida universitaria, ¿no? O sea, hay un tránsito importante que es dejar el colegio y pasar a la universidad, donde se espera efectivamente que los estudiantes sean mucho más autónomos, ¿no? No sé, es como una de las características esperadas. De hecho, si uno considera la edad con la cual entran a la universidad, son adultos, por lo tanto, lo que uno espera es que se comporten como adultos, ¿no? Y eso tiene que ver con autonomía y con una cierta y ciertos comportamientos esperados para esa edad. Pero sabemos que no es fácil porque la mayoría viene de un sistema donde están fuertemente monitoreados, donde a veces la independencia no es algo que se fomente, por lo tanto la universidad le exige nuevas actitudes y nuevas exigencias que en muchos casos los estudiantes eh, se ven sometidos a mayores niveles de estrés que les cuesta mucho manejar, ¿no? Eso es un primer elemento que uno puede identificar fácilmente en los estudiantes cuando hacen este tránsito de la enseñanza media a la universidad. Tienen que ser capaces de organizar nuevos horarios, ¿no? Responder a distintas exigencias, y a lo que se suma también aspectos importantes, esto de probablemente hacer nuevos amigos, insertarse en un medio social que para ellos es desconocido. O sea, es como cuando los psicólogos hablamos de esta especie como de prescripciones, ¿no? De que efectivamente va a ser para muchos de ellos dificultoso adaptarse, efectivamente es lo que sucede, ¿no? Pero no por ello uno debería angustiarse y pensar que no va a poder tener éxito en esta nueva etapa. Yo creo que la mayoría de los estudiantes sortea de buena manera, ¿no? esta etapa, pero sí es importante que tengan como antecedentes que en un comienzo puede ser algo complejo, ¿no? Algo difícil, pero no realizable, ¿no? Yo creo que la mayoría de los estudiantes cuentan con esas habilidades, ¿no? Yo eso lo pondría como un primer punto, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que sabemos respecto a la salud mental y cuál es su impacto en el ámbito educacional en términos generales. Y bueno, sin duda, este año, al igual que el año pasado, nos vimos enfrentados a la pandemia y a una manera eh, de impartir y de recibir las clases vía online, lo que no, lo que es complejo en términos generales, ¿no? Porque es muy distinto cuando uno opta por un sistema de enseñanza online a cuando uno se ve obligado a tener un sistema de enseñanza online. Entonces, claro, esto requiere probablemente mucha disciplina del estudiante, eh, pero también en muchos casos esto se mezcla con frustraciones, porque el primer año de universidad, si uno piensa probablemente su propia historia, fue donde uno hizo muy buenos amigos, lo pasó muy bien, o sea, eh, es como la vida cotidiana en la universidad, que yo creo que eso se ve absolutamente modificado por esta pandemia y por la manera en la cual estamos impartiendo y en este caso estudiantes recibiendo las clases. De hecho, hay unas autoras canadienses que hace poco escribieron un artículo, lamentablemente no recuerdo su nombre, pero lo debo tener por ahí, y ellas hablaban de que efectivamente los jóvenes en general están activamente conectados, pero socialmente aislados. Y yo creo que ese es un factor importante, ¿no? Están conectados, pero al parecer la conexión online no es suficiente, ¿no? Este cara a cara, el poder trabajar personalmente con un compañero, ¿no? Es algo que la vía online no te lo permite y que es particularmente sensible para los estudiantes de los primeros años de universidad, ¿no? Probablemente los que están en cuarto y quinto ya conocieron a sus compañeros, saben cómo trabajar, ¿no? Hay una serie de habilidades ya adquiridas, lo que no está presente en los primeros años, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepan que claramente
puede no responder en su totalidad a las expectativas que ellos esperaban, pero en este caso muchas veces es mejor saber que no va a ser como ellos lo hubieran imaginado, pero que efectivamente sí se puede lograr tener, eh, voy a hablar de un buen rendimiento académico si uno es disciplinado. Yo creo que en esto del aspecto más psicosocial, el cómo uno establece relaciones con los pares, para aquellos que tienen un poco más de dificultades, probablemente este sistema no se lo facilite. Y para aquellos que siempre han tenido más habilidades, este sistema no va a ser un obstáculo, ¿no? Yo diría como eso en términos generales, ¿no? Si tienen alguna pregunta. No sé, Andrés, si quieres acotar algo. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué trastornos pueden experimentar los alumnos a raíz de esta educación a distancia? Mira, yo más que dar trastorno, a mí me gusta mucho más hablar de dificultades, ¿no? Y tiene que ver con que el trastorno tiene asociado generalmente un diagnóstico y en este caso de las enseñanzas, digamos, de la enseñanza universitaria, más que trastorno yo hablaría de dificultades, por ejemplo, dificultades de concentración, de organización, ¿no? Y dificultades para poder organizar que se relaciona con lo anterior, ¿no? Como lo cotidiano, como los desafíos cotidianos que significa eh, el, la vida universitaria, ¿no? Que lo que se ha visto efectivamente es que se necesita un elevado nivel de disciplina, ¿no? Y probablemente a los 18 años, si nos acordamos de nosotros, la disciplina no es algo que emane naturalmente, ¿no? O sea, pueden haber algunos muy disciplinados, pero la mayoría no. Y yo diría que ese es el gran desafío. Y por otra parte, la motivación. Lo que nosotros hemos identificado es que muchos estudiantes se desmotivan con este sistema online, ¿no? Porque justamente todo lo otro que puede ser extremadamente enriquecedor y entretenido, ¿no? Si recordemos nuestra etapa universitaria, tiene que ver con el contacto con los otros, eso no está presente. Así que yo diría que esos son los principales desafíos a los cuales se van a ver enfrentados los estudiantes. Muchas gracias, Loreto. Andrés, ¿qué nos Sí, quisieras compartir? Estamos atentos ahí. Ahí estás. un poco también complementando lo que muy bien ya ha dicho Loreto, que recientemente se ha abierto un campo de investigación muy relevante que tiene que ver con la salud mental en la educación superior, en especial en las universidades. Una colega de Loreto, que es de la Facultad de Medicina, que se llama Vania Martínez, pues, doy el nombre para que la gente que esté interesada pueda indagar sobre el trabajo que ha hecho ella, está liderando con un núcleo de investigación una investigación longitudinal sobre salud mental universitaria. Hay que recordar que hay un estudio del 2014 que está hecho con la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera. Eh, no recuerdo, creo que el primer autor es Tomás Barr y Carmen Rojas, la segunda autora, en donde ellos ya dan cuenta en 2014 que uno de cada 4 estudiantes universitarios presenta depresión, el 27% más o menos de la tasa que ellos indican. La profesora Vania Martínez ha hecho bastante investigación al respecto y más o menos maneja la misma cifra. Por lo tanto, incluso antes de la pandemia, que era la pregunta que hacía el colega previamente, uno ya puede decir que los problemas de salud mental son un tema que las instituciones de educación superior están tratando de hacerse cargo, no siendo la misión de ella hacerse cargo, eso también de eso destacarlo, ¿sí? Pero como también indicaba muy bien Loreto, es algo que van a tratar de acompañar a los estudiantes, dado que el bienestar, una buena salud mental, le dice éxitos o logros académicos. Y evidentemente, el encontrarse ansioso, el estar interferido, va a afectar tu proceso formativo. Desde ese punto de vista, ya se están tomando acciones en distintas instituciones de educación superior para evitar sobrecargar a los estudiantes. Como les señalaba, en los estudios de Vania Martínez y otros autores, Álvaro Jiménez entre ellos también, hay testimonio de los estudiantes, ¿no? Dicen esto de que, mira, de lunes a viernes nos revientan, nos reventamos estudiando en la sala de clase y los fines de semana nos reventamos carreteando, un poco como lo que hablaba Loreto sobre que es difícil como encontrar un equilibrio. Y evidentemente esto se asocia no solo a trastornos como la depresión, sino a consumo de alcohol. Todo esto está reportado por otros investigadores, yo solo quería poner un poco de contexto para indicar que yo creo que una buena pregunta es, bueno,
además de lo que ya se sabe que otras cosas pueden ocurrir, y ahí Loreto efectivamente lo dijo con mucha claridad. Pero es un tema que no solo afecta a los estudiantes universitarios, hay estudios que hablan ya desde la época escolar. Por lo tanto, es salud mental infanto-juvenil lo que deberíamos centrar la atención. Loreto, ahí tú eres especialista, no sé si quieres añadir o complementarme, por favor. Yo creo que, bueno, siguiendo también lo que mencionaba Andrés, que lo que tenemos que tener presente es que tenemos como país una elevada prevalencia de dificultad o de trastorno, en este caso de salud mental, y que por lo tanto, y que comienza muy tempranamente en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, si hablamos justamente ahora de trastornos o de patología, ya no de dificultades, aquellos que presentan este tipo de trastornos en los inicios de la vida universitaria probablemente ya presentaban los primeros indicios en etapas muy tempranas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata cuando pensamos en salud mental en términos generales o en salud mental infanto-juvenil es que ojalá las estrategias promocionales y preventivas se lleven a cabo muy tempranamente, cosa de poder identificar o pesquisar a aquellos estudiantes, en este caso, que requieran atención y tratar de proporcionárselas de la manera lo más tempranamente posible para evitar trastornos futuros. Eso en el caso de lo ideal, ¿no? Pero también sabemos que en el caso de lo real, la salud mental, hay una brecha importante entre lo que se identifica como problema de salud mental y finalmente en aquellos que reciben la atención de salud mental. Y conociendo que esa es la realidad, las escuelas, por ejemplo, y yo creo que también las universidades en este último tiempo se transforman en lugares privilegiados para poder realizar intervenciones preventivas y promocionales de salud mental. Yo creo que es a eso a lo que nosotros deberíamos efectivamente focalizarnos y centrar nuestro esfuerzo, ¿no? O sea, a nivel nacional, como Andrés lo decía, hay programas con los cuales yo trabajo, que es la Habilidades para la Vida, que es un programa de salud mental en la escuela de largo alcance, que está en todo el país. Es una de esas iniciativas y probablemente lo que deberíamos pensar en un futuro no muy lejano es cómo estas iniciativas se van también replicando en contextos universitarios, ¿no? Viendo que la salud mental es algo que tenemos que cuidar y promover, ¿no? Durante toda la etapa vital. Y como bien lo dice Andrés, yo creo que estamos en la etapa inicial de diagnóstico y ya tenemos más o menos eh, claridad de cuáles son las principales patologías presentes en el contexto universitario, cómo estas afectan sobre todo el rendimiento académico, ¿no? Que hay que decir que es lo que preocupa en este caso en la universidad, y yo creo que poco a poco se han ido generando instancias de cuidado para aquellos estudiantes que requieren ayuda profesional, ¿no? Lo que yo creo que es una buena iniciativa por parte de las universidades. Entonces, yo creo que eso es un poco la línea que se debería seguir. Ojalá llegase el momento en que pudiésemos desarrollar estrategias más promocionales, ¿no? Del tipo más preventivo y no llegar al tratamiento, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Es a donde deberíamos transitar, en definitiva, en salud mental. Asumiendo que durante la vida universitaria y probablemente la vida adulta siempre nos vamos a ver enfrentados a dificultades y que algunos vamos a tener mejor o peores estrategias para resolverlas. Entonces, considerando eso, es importante, yo diría, preocuparse de la salud mental en términos globales, ¿no? Porque nos hace estar mejor situados. Pero también específicamente si nos preocupamos en el ámbito académico, está extremadamente reportado que una buena salud mental tiene una relación directa con nuestro rendimiento académico, por ejemplo, que no es lo único que interesa, pero que es relevante cuando uno está en la universidad, ¿no? Y sabe que tiene que aprobar asignaturas, que tiene que pasar de año y que tiene que terminar una carrera. Entonces yo diría que esos son los elementos que deberíamos tener presentes. Como dice, bueno, tomando justamente lo último que dices y tomándome una antigua frase que dice prevenir es mejor que curar, ¿qué sugerencias les pregunto a los dos, a Loreto y a Andrés, le podemos dar a los estudiantes y también a su entorno familiar para que se adapten de mejor forma a estos desafíos que plantea la educación superior, especialmente en este nuevo escenario 2021? Y también tips o cosas como para que los jóvenes
tengan en cuenta al momento de que se ven en ciertas situaciones y digan, ok, tengo que poner ojo en estos aspectos para no caer en una salud mental ya desgastada o que implique finalmente una dificultad mayor con un trastorno psicológico? Mira, yo creo, hay como, lo que tú preguntabas, yo pensaba, por ejemplo, en los tips, que como por ahí tú lo mencionaste, ¿no? O sea, y yo creo que acá no difieren mucho de los tips que uno puede otorgar a la gente que está en el proceso educativo en general, ¿no? Esto de tener en la medida de lo posible un lugar físico, ¿no? Específico para trabajar, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor en no todos los hogares es factible, pero si uno se puede resguardar un espacio, no sé, en el lugar donde, donde duerme, digamos que en la habitación, la mayoría de los estudiantes tienen su lugar de trabajo en su habitación, ¿no? O bien si es un comedor familiar compartido, tratar de establecer algunos horarios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y acá esto va en directa relación con la rutina, ¿no? O sea, una de las cosas que se ha visto eh, que es importante, pensemos, por ejemplo, en los niños que tienen algún problema de atención, estoy pensando en los niños, pero se puede transferir también a los adultos, digamos, adultos jóvenes que empiezan su vida universitaria, es, aunque no lo creamos, un poco como la estructura y el orden. Eso nos da tiempo específico en los cuales trabajar, en los cuales divertirse. Entonces, yo acá notaba que otro elemento importante tiene que ver con los horarios de estudio. A ver, la experiencia de trabajar online da mucha flexibilidad, es decir, nosotros podemos impartir una clase ahora y el estudiante la puede ver 2 horas después o la puede ver mañana. Pero esto también tiene una trampa, que al estudiante se le van acumulando muchas clases, no con esta idea de no importa si no me levanto a las 8:30 de la mañana y escucho la clase que se imparte de 8:30 a 12, porque la puedo ver mañana, o porque la puedo ver en la tarde, o la puedo ver 2 días después. Pero pensemos que eso se va acumulando, es sistemático, semana a semana. Entonces eso hace que finalmente el estudiante no logre seguir el ritmo de las clases, porque va a llegar un momento en que va a tener una enorme cantidad de videos que mirar, ¿no? Entonces ahí mi recomendación es, por favor, eh, sigan las clases en el horario en que están estipuladas. Yo creo que eso nos mostró, sobre todo el año pasado, porque ya contamos con una experiencia. Probablemente si me hubieras preguntado esto a inicios del año pasado, yo te hubiera dicho, mira, no sé muy bien, ¿no? Pero ahora sabemos que efectivamente que una de las dificultades que hay es que cuando los estudiantes no siguen las clases vía Zoom, por ejemplo, hay una pérdida de contenido trabajado que es importante. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, algo tan simple como, mira, puede ser no muy agradable estar conectado a las 8:30 de la mañana, pero haz el esfuerzo porque eso te va a permitir no ir acumulando conocimiento que no revisaste, sino que ir sistemáticamente aprendiendo los contenidos que te están impartiendo. Yo diría que eso en estos momentos es clave, ¿no? Y lo otro que yo te mencionaba anteriormente, que hay que asumir que esta modalidad no es lo que uno esperaba, ¿no? O sea, yo creo que hay un porcentaje muy elevado de estudiantes y de quienes trabajamos también en la universidad, que no es la modalidad que más nos acomoda, y que efectivamente uno va a sentir por momentos frustraciones y que eso es natural, ¿no? Y desmotivación y que también es natural. Yo creo que ahí hay un poco que desmitificar esto de que si yo me angustio es terrible, no. Va a ser legítimo angustiarte, pero que eso no te obnubile y que eso no sea un impedimento para continuar. Yo creo que esto como de las prescripciones, decir, mira, sí te vas a sentir angustiado, sí te vas a sentir por momentos desmotivado, es súper natural, pero efectivamente tienes que buscar las estrategias que te permitan seguir adelante. No sé, Andrés, si algo más tú quisieras acotar. Sí, un poco también contestando una pregunta que llegó al chat respecto sobre políticas institucionales para cuidar la salud mental de los y las estudiantes. Tú puedes dar algo más particular tú estuviste trabajando todo el año 2020 online. A nivel general del sistema, las universidades han ido implementando de a poco no solo medidas que garanticen la mejor salud mental de sus estudiantes, sino medidas que faciliten la trayectoria académica. Subsidiariamente, esto también tiene efectos sobre la salud mental de los estudiantes.
El día de ayer abordamos el tema del abandono y la deserción y comentábamos que las universidades, varias instituciones de educación superior, ya se dieron cuenta que es necesario flexibilizar un poco la malla curricular, los requisitos que se le dan a los estudiantes, y existen no pocas instituciones que permiten que puedas alargar tu estancia en la institución sin que eso implique que te atrases, que es un factor bastante interesante. En 2020, durante la pandemia, muchas instituciones de educación superior dieron semanas de descanso para sus estudiantes. Por ejemplo, tenías 3 o 4 semanas de clase y una semana de descanso, algo así, una especie de recuperación, de poder ponerte al día, para que, como indicaba Loreto, no te vayas acumulando el material, porque es complejo hacer esto de educación sincrónica y asincrónica, es complicado planificarse. Por lo tanto, están tomando medidas, sí, pero yo creo que es muy importante destacar también que las instituciones de educación superior no pueden suplir el rol que tienen que cumplir las instituciones también sanitarias. O sea, las instituciones de educación superior pueden apoyar, y lo están haciendo en la medida de lo posible, a sus estudiantes, con medidas un poco promocionales también, como indicaba Loreto. La mayoría de las instituciones tienen a disposición de los estudiantes psicólogas, psicólogos, psiquiatras para atención, pero no es un rol asistencialista al que le corresponde a las instituciones. Por lo tanto, para responder al colega que hace la pregunta, yo te diría que las instituciones de educación superior tienen a día de hoy un marco más amplio que apunta a cómo facilitar los procesos de las y los estudiantes. Un ejemplo es el cambio temprano de carrera por ajuste vocacional. Esa es una muy buena medida, ya que te permite, por ejemplo, estar más seguro de tu posición. Entonces, la invitación a las y los estudiantes es a que revisen eso también. A día de hoy, los indicadores de calidad en la educación superior son mucho más amplios que solo la tasa de titulación o la tasa de empleabilidad. Y hay instituciones que se están preocupando seriamente y en base a evidencia por la salud mental de sus estudiantes, porque una salud mental adecuada, el bienestar de los estudiantes, tiene un correlato alto con un buen rendimiento académico. Entonces, a grosso modo, sí, hay medidas. Pero cada institución durante 2020 las fue acomodando en función de sus propias posibilidades. Yo creo que la más popular, y si pueden ahí a preguntar a las instituciones, es estas semanas de descanso, que se cambia un poco la planificación. No sé, Loreto, y si tú nos puedes ayudar, orientar un poco. Sí, no, es súper cierto lo que tú mencionas, ¿no? Primero es que yo diría que la mayoría de las universidades ha ido tomando medidas respecto a los desafíos que se presentaron con esta nueva manera de impartir la docencia, ¿no? Y de recibirla también. O sea, yo creo que ahí hay que partir señalando que es algo que para todos fue de alto impacto, ¿no? No solo para los estudiantes, sino que también para todo el cuerpo académico y para toda la universidad en general. Entonces tuvimos que aprender nuevas formas de hacer. Y dentro de eso, lo que se fue detectando era que efectivamente el tener clases online implicaba como yo les mencionaba, un mayor requerimiento en términos de organización, pero también de tiempo, frente también a condiciones estructurales donde muchas veces los estudiantes podían no tener un computador, ¿no? Podían no tener un acceso fácil a Internet. Entonces eso llevó a las universidades a ir generando estrategias, como las que mencionaba Andrés, esto de 3 o 4 semanas de clase y una semana de pausa total, donde se les diese la posibilidad de organizarse o de una especie de puesta al día, y así sucesivamente. Yo creo que también esto nos ha llevado a las instituciones a pensar en nuevas formas de impartir docencia, pero también reflexionar acerca de cuáles son los contenidos relevantes de los accesorios, ¿no? O sea, yo creo que hay contenidos basales en cada asignatura que son los mínimos que cada uno de los estudiantes tiene que conocer y en los cuales uno debería transmitir, pero también hay contenidos que probablemente con una buena dirección y en términos de la literatura a revisar pueden ser complementados, ¿no? Y, y esas son las medidas que en general han tomado la universidad, y yo puedo hablar más bien de la Universidad de Chile, que es lo que más conozco, y en este caso de mi facultad, que fueron la Facultad de Ciencias Sociales, que fueron las medidas que se fueron tomando porque se identificaron como medidas que tenían un impacto positivo en el tránsito universitario, ¿no? Eso.
Muchas gracias, Loreto y Andrés. Bueno, acá en la radio ADN nos llegó una pregunta, perdón que estaba justo sonando un taladro detrás mío, esperemos que ahí pasó. Dice, bueno, ligado totalmente a la salud mental y a las consecuencias que ha dejado la pandemia, también hay preocupación con los resultados que dejó la PDT. Preocupa el bajo porcentaje de alumnos de establecimientos municipales con más de 600 puntos. En un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso, dice que solo un 7%, que solo es un 7%. Si bien hay muchos factores, ¿cómo evalúan estas cifras y la brecha histórica que hay, considerando que este año además estuvo la pandemia y las clases online? Gran pregunta. No sé, Andrés, tú eres más experto en datos. Sí, a ver, lo primero que hay que destacar es que hay un modelo estandarizado para la interpretación de puntajes de este tipo de pruebas y 600 puntos más o menos suele corresponder al percentil 82-83. Va a depender según un poquito el año. A lo que voy, que obtener sobre 600 puntos es algo difícil en este tipo de pruebas. De hecho, en general, podemos desmitificar algo. Cuando algunas personas obtienen 500 puntos, mucha gente dice, pero 500 puntos no te fue muy bien. Y la verdad es que 500 puntos es más que el 50% de la población. No es un mal rendimiento. Entonces, primero, estos valores como 600, 700 puntos que se ven tan como si fuera prerrogativo de obtenerlos cada vez que hay una prueba son difíciles de obtener. Y son famosos porque suelen ser puntajes de corte para instituciones de educación superior y con mayor demanda. Respecto a los resultados, el contexto es difícil, como casi difícil la interpretación, porque lo más importante, incluso por lo menos para mí, más allá de la pandemia del contexto online, que afectó a todos los estudiantes, pero no de igual forma, también la prueba es la primera versión que tiene. Por lo tanto, era muy difícil prever lo que va a ocurrir. En los últimos 2 días, tanto las autoridades del Ministerio de Educación como las autoridades de DEMRE han destacado mucho que se disminuyeron ciertas brechas, pero es imposible pensar que pueda disminuirlas todas en una primera prueba, la primera vez que estás aplicando la prueba. De hecho, creo que en matemáticas la brecha por género se mantiene o se amplió. Por lo tanto, es compleja la respuesta a la pregunta que hace porque es multicausal, ¿sí? Entonces, lo primero que quería aclarar respecto a las PTT, que 600 puntos es difícil de obtener. Lo segundo es que efectivamente puede ser preocupante si la tomaras como una prueba que refleja una especie como de conocimiento o capacidades cognitivas de los estudiantes, pero no es el gran objetivo. No era de la PC1 hacer la PRT el certificar, es simplemente ordenar y ayudar en el proceso de postulación. Y al respecto, me gustaría destacar mucho que varias instituciones de educación superior le dan mucho más peso a la postulación a tu trayectoria académica, lo que se refleja en un puntaje NEM o un puntaje ranking. Yo comentaba el día viernes o el jueves que la Universidad de Santiago de Chile, por ejemplo, en muchas carreras otorga un 40% de ponderación a tu resultado de nota de enseñanza media o el ranking. Por lo tanto, una buena trayectoria académica puedes evidentemente compensar el mal resultado. Pero yo creo que respecto a la pregunta que haces, que es más propia de la gente que desarrolló la prueba, y habría que preguntarle si esperaban esto. La verdad es que siempre uno espera que con estas pruebas estandarizadas las diferencias se acorten. Vamos en camino de eso, pero la verdad es da poco. Y reitero que, además de todo eso, no olvidar que era una nueva prueba en un nuevo contexto, con un currículum diferente a las versiones anteriores y con condiciones de aplicación muy particulares. Muchas gracias, Andrés. Loreto, ¿quisieras complementar algo? No, en realidad yo creo que lo que dice Andrés es clave, ¿no? Esta idea de que las personas que obtienen los 600 puntos, estás hablando del percentil 80, o sea, solo hay un 20% más que obtuvo mejores puntajes que los tuyos. Entonces, yo creo que primero eso, y segundo, yo tomo las palabras de Andrés, esto de que es muy difícil eh, asociar a una sola causa los resultados de la prueba de selección de este año, ¿no? Y de los años anteriores también, sino que son multicausales y que probablemente el trabajo para reducir la brecha va a ser un trabajo que va a llevar, no sé, yo me imagino unos 5 o 10 años. Yo veo muy poco probable que antes de eso logremos algunos cambios, porque
Incluso podría ser más, porque deberían ser los estudiantes que están en educación básica, ¿no? Los que se vean beneficiados de un sistema de educación más equitativo, ¿no? Y probablemente cuando ellos estén rindiendo estas pruebas de selección universitaria obtengan mejores puntajes. Yo creo que sin duda es algo que hay que seguir trabajando, pero yo creo que también es algo que no lo vamos a resolver inmediatamente. O sea, yo creo que hay muchos, muchos años eh, que vamos a tener que invertir efectivamente para que esta brecha no persista, y eso tiene que ver en directa relación con la calidad de la educación que están recibiendo todos nuestros jóvenes, ¿no? Eso. Bueno, y para ir cerrando ya, vamos con una de las últimas preguntas. Dice, con relación a otros países del mundo, si nos comparamos con el tema de la salud mental específicamente de los estudiantes, bueno, ¿cómo estamos? Y sobre todo ahora en el contexto de pandemia. Mira, en términos generales nosotros tenemos un comportamiento muy similar a los países occidentales, ¿no? Que también de donde está el mayor reporte de la literatura. Probablemente en términos generales tenemos tasas un poco más elevadas en términos de dificultades o en específico de trastornos de salud mental, ¿no? Hablemos de depresión, ansiedad, ¿no? O todo lo que uno conoce como factores externalizantes o internalizantes, que es como la denominación para todos estos tipos de trastornos. Las tasas, generalmente cuando uno lee la literatura, siempre dicen, mira, los problemas o los trastornos de salud mental en la población infanto-juvenil oscilan entre un 10 y un 20%. Incluso hay algunos que llegan a decir que es hasta un 35%. Por lo tanto, uno podría decir, mira, nuestra tasa puede ser un poco superior a muchos países, pero en términos generales las tasas son elevadas. Hay otros datos que son interesantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que son las mujeres, ¿no?, en todo su rango etario, quienes presentan mayores problemas de salud mental y trastornos de tipo más internalizante, ¿no? Eso es lo que sí sabemos. Y eso es una característica que es a nivel nacional, pero también a nivel mundial, ¿no? Al parecer son las mujeres las que presentamos mayores problemas, ¿no?, de salud mental comparándose con los hombres. ¿Qué es lo otro que sabemos? Que los hombres generalmente las dificultades que pueden presentar son de tipo más externalizante, ¿no? Versus las mujeres, que son características más internalizantes cuando se compara hombres con mujeres. A ver, si tenemos tasas más elevadas, yo diría que porcentualmente sí, en términos generales, pero también ahí habría que ser muy cauteloso cuando decimos esto, porque ya las tasas a nivel mundial son bastante elevadas en términos generales cuando vemos los países occidentales. Eso. Muchas gracias, Loreto. Andrés, ¿algo que quisieras complementar? No, la verdad está bastante claro. A lo mejor citar, por si le interesa, hay un estudio de un autor de apellido Vicente, que es el que tiene las tasas de estudios de prevalencia de problemas de salud mental en población infanto-juvenil, y como muy bien decía Loreto, más o menos en Chile está entre el 20 y 22%. Y bueno, y por último, para cerrar, nos dicen, por favor, algún ejemplo de los tipos de trastornos de las mujeres versus los hombres, ya que se tocó Mira, en la última pregunta. probablemente las mujeres tienen mayores niveles de depresión, de ansiedad, por ejemplo, ¿no? En cambio, los hombres tienen muchas más conductas que uno le denomina como externalizantes, que tienen que ver con estas conductas de hiperactividad que también está presente en la edad adulta, ¿no? Estos que son extremadamente energéticos, que tienen que estar todo el rato moviéndose, ¿no? Que tienen mucho más conductas más riesgosas, ¿no? Esto de mayor consumo de estupefacientes, ¿no? De experiencias extremas, ¿no? Eso es como característico un poco de las dificultades que pueden presentar hombres y mujeres, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante. Hemos aprendido nuevamente, otro día más que hemos aprendido mucho sobre estos temas. Ricardo, no sé si quisieras dar algunas palabras.
No, solamente la verdad que Loreto, Andrés, una vez más, nos quedamos de alguna manera bastante satisfechos con la información que ustedes nos entregan. Yo creo que esto es de un tremendo aporte a nuestro mercado estudiantil, papás también. Así que gracias una vez más por estar con nosotros en este tercer día y poder seguir aportando como Feria de la Postulación en términos de contenido y enseñanza a la educación del país. Así que muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Bien, hasta Hasta luego. luego, gracias. Chao. Chao, chao.